El libro de Apocalipsis siempre se ha visto como un libro complicado de leer y han habido en la historia también algunos o muchos en nuestro caminar como cristianos que han dicho: yo con Apocalipsis no entro, no comento porque es un libro un tanto complicado. Pero hoy día muchos biblistas, exegetas se han dado la tarea de entender. Y hay dos términos que pueden ubicarnos o ayudarnos a ubicar un poco este libro. El libro de Apocalipsis, como su nombre lo deriva, es un género literario de entender o de hablar del futuro con imágenes potentes y mensajes de esperanza que en medio del sufrimiento del pueblo se da ese mensaje. Es, digamos, un género que habla al presente, pero con visos a mirar el futuro. Y también hay otro género, se llama la escatología. Es un modo de entender también, es una reflexión más amplia y más sistemática sobre el destino último del ser humano y del mundo, tanto en esta vida como en el más allá. Así que el libro de Apocalipsis nos va a hablar de ese momento en que fue escrito, para quienes fue escrito, pero también contiene escatología, contiene mensaje para mirar ese presente y ese futuro, ese presente de sufrimiento, pero ese futuro esperanzador, como que Dios está allí y no deja solo al ser humano. Este capítulo 21, en estos versos, se nos da esa visión de, en su momento, a quienes fue escrito el libro, que Dios hará todo nuevo. Vendrá un nuevo tiempo, una nueva creación, y siempre está ahí un hilo que guía, como lo guía toda la palabra, en toda la revelación de Dios, ese hilo de Dios que es el amor, su amor divino, su amor que lo llena, su amor que nos consuela, su amor que promete, su amor que desafía, y su amor también que nos acompaña como ayer, hoy y mañana. Y en esa invitación nos habla de una nueva creación, no solo a nivel personal o individual, sino habla de una creación de nuevos cielos y de nueva tierra. Pero en esa tierra se habla sobre todo de hacer todo nuevo, renovarlo todo. Hay un comentarista Picasa que nos habla de que este libro, pues con esa visión que inicia, como lo está anunciando ahí en el verso primero, retoma y supera ese principio de la creación del Génesis. Génesis nos habla de que Dios hizo en el principio de la nada. Dice el hebreo Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, es decir, Dios hizo los cielos y la tierra, pero hay un verbo ahí, bara, que es el verbo que solo Dios lo puede o lo pudo ejecutar, digamos. Bara es el que creó, pero ¿qué había antes? No había nada. Ese crear de Dios es lo más grandioso y es una palabra que pues nos da confianza y esperanza para, como ayer nuestros antepasados, para hoy y para el futuro. Ese Dios que puede hacer nuevo todo de la nada, pero también puede renovar de lo ya que Él ha creado. Pero en el principio, dice la revelación misma, ¿no? El escritor, Dios creó de la nada. El arquitecto crea, puede diseñar, de hecho hay obras majestuosas, o el artista que hace algo de madera, crea arte, o el músico, pero crea sobre una base que ya está. Pero ese crear de Dios es de la nada. ¡Qué grandioso! Ese Dios que se nos ha revelado, ese Dios que decimos mi Dios, que nos lo apropiamos. Aquí nos dice, ese Dios, no te preocupes
que no importa lo que esté hoy, como esté la situación, como esté el mundo, yo voy a hacer todo nuevo. Y en ese renovar de Dios, o en esa creación de cielo nuevo y de tierra nueva, estamos incluidos, la humanidad. Y está Dios pensando en nosotros. En este nuevo orden cósmico no estará, este nuevo orden cósmico no estará marcado por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Más que nuestros errores, más que nuestros fallos, más que nuestras debilidades, más que hoy se habla en la neurociencia de las enfermedades mentales. Eso es pecado. Es el obrar del ser humano que daña, que pega, que hiere, que está centrado en sí mismo, que no le importa el otro, ni la creación, solo se importa a sí mismo. Tampoco en ese nuevo orden cósmico estará la vejez como algo negativo. En Isaías decía que el niño morirá de 100 años, no importa la edad, pero estará renovado en nuestro interior siempre. O la muerte, que también la muerte no tiene ya más poder sobre el ser humano. Allí, en este contexto, tampoco existirán los días para marcarnos pauta, digamos, no solo de orden, sino de comienzos nuevos, porque ya Dios habrá hecho todo perfecto. Tampoco habrá mar, pero eso le habló a quien habla en ese momento, hace 2000 años, porque el mar siempre imponía, porque el mar era como las tinieblas que te atrapaban y no podías salir vivo, ni distinciones, porque todo estará renovado y culminado en Cristo. El verso 3 dice que Dios estará ahí, estará su tabernáculo, su tienda, su morada entre la humanidad, entre los seres humanos. Dios habitará, será su Dios. Y además estará la eliminación de todo sufrimiento, que es también consecuencia del pecado. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahí habrá esa restauración de armonía original de esa primera creación que Dios hizo, donde no había muerte. Adán y Eva, como esa pareja mítica también que nos representa el Génesis, pasaron por la muerte porque desobedecieron a Dios. Dios les había dicho, no comáis para que no muráis. Y obedecieron antes al mal que a Dios, y bueno, está ahí la consecuencia. Pero en esa nueva creación, la muerte también estará vencida. Y además, al final habla, ¿quiénes serán los vencedores? Habla que eso será para los vencedores. El que venciere heredará todas estas cosas, o todas las cosas. ¿Por qué? Porque incluso, ¿quién vence? ¿A quién es posibilitado vencer? A los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Habla el verso 5, que, bueno, si lo veis ahí, el que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? ¿A quién sentó Dios en su trono, en el trono? A su Hijo, al vencedor. Y entonces, a los que tenemos esa noción de Dios, a los que Dios nos ha dado la fe por gracia, sabemos que podemos vencer, que somos vencedores, pero no por nosotros, sino por medio de aquel, como dice su palabra, que nos amó. Para nosotros es esta palabra, hermanos. En ese contexto en que se habla, escribe el Apocalipsis de persecución, porque era el tiempo en que la iglesia estaba perseguida. Y por eso se dice que fue escrito como en claves, como en símbolos, para que se entendiese, los cristianos de ese momento entendiesen, pero eran cristianos también con todo ese trasfondo judío, y así lo
lo entienden a través de Cristo. Dios intervendrá pronto, juzgará y establecerá su reino definitivo. El verso 22, que ya no hemos leído, hace alusión a que, bueno, Dios mismo estará ahí morando y ya no habrá necesidad ni siquiera de templos como hoy, de sitios. No vi ningún templo, dice el verso 22, en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Es decir, que Dios llenará con su presencia todo. Será entonces como una continua adoración a Dios, como ese continuo estar, ¿no?, delante de su presencia. Eso indica que estará ahí la máxima conexión, divinidad, humanidad, Dios con ellos, nosotros. Y el Emmanuel prometido, cuando Jesús nace, en el mensaje de los ángeles, Dios con nosotros, el Emmanuel, ahora será definitivo y eterno. Y el verso 4, que ya he mencionado, no habrá más sufrimiento, ahí está, ya no habrá nada que nos cause daño. Pero hoy, fijaos, el Cordero, solo para llevarlo a reflexionar un poco más. Aquí, el verso 5, yo hago nuevas todas las cosas. ¿En qué tiempo verbal está hablando el Cordero, o sea, Jesús? En el presente. Y aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No dice haré. Fijaos cómo habla el escritor y Dios mismo. Nos está diciendo que la novedad es ya el presente. Es continua. Estoy renovando. Yo estoy haciendo ya nuevas todas las cosas. Ese obrar de Dios es restaurativo, es creativamente transformador. Lo viejo no se repara, se transforma totalmente, se renueva. Y entonces, hermanos, si pensamos en qué momento estamos nosotros, aquí, ¿dónde podemos ubicar nuestro momento, nuestro presente, el hoy, 2025? Vivimos entonces en un aparente impas, donde parece que no hay ningún avance y la realidad del mundo nos invita a creerlo así. Pero si nos habla de un cordero, si nos habla el verso, el mismo Jesús, y nos dice, yo hago nuevas todas las cosas, nos habla de entonces de un periodo ya iniciado. Y es así, ya se inició ese nuevo tiempo. Lo que los exegetas dicen, el ya y el todavía no. El ya, dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Creed, arrepentidos y creed en el Evangelio, creed esta buena noticia. Ya está inaugurado, ya está iniciado. Pero entonces, ¿por qué hoy nuestras lágrimas se siguen derramando? ¿Por qué hoy de repente estamos bien? Hay días de bonanza, pero de un momento a otro, sin esperarlo, sin buscarlo, nos llegan los golpes, ¿no? Y entonces la fe misma, nuestro creer, nuestro caminar, puede verse pues trastocado por el mal. ¿Cómo entonces entender a ese Dios, a ese Jesús que dice, yo hago nuevas todas las cosas, yo estoy ahí? Entonces este morar de Dios de su tienda tenemos que entenderlo. Si vemos que el tiempo nuestro, donde entendemos presente, pasado, o pasado como dice el pueblo judeo cristiano, el pasado está frente a mí porque lo puedo ver, lo puedo leer. El futuro es que está atrás mío porque no puedo saber, lo desconozco. Bueno, sea como sea, nuestro tiempo nosotros lo entendemos al revés, ¿no? Pero
como sea, sabemos que Dios, en nuestro tiempo, el cronos, no es el mismo tiempo de Dios. El tiempo de Dios se llama kairos. Son momentos, son episodios. Y ahí tenemos que ubicarnos, en ese kairos de Dios, y creerle a Dios, en ese ya y todavía no. En ese tiempo que Moltmann, otro teólogo más contemporáneo, nos habla de esa esperanza, la esperanza cristiana que nos debe de acompañar siempre. Pero la esperanza no es una cosa pasiva, sino es esa fuerza transformadora para creer que Dios sigue obrando en la historia, en el presente, en el ayer, y va caminando. Dios va avanzando su reino y lo sigue desarrollando. Es ahí donde entendemos esa escatología cristiana, no como un cierre, no como un momento de nuestro cronos, sino como una fuerza dinámica, activa para la transformación del mundo. ¿Y dónde está nuestra base? ¿En qué se basa esa capacidad de entenderlo así? Pues se basa en el triunfo de Jesús sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy todavía estamos celebrando. Hoy diríamos es el quinto domingo de recordar la resurrección del Señor. Fue entenderlo así como una victoria, no personal, solo de Jesús, sino ese anticipo de ese futuro de Dios para toda la creación. Es un adelanto de ese reino que se está gestando, que sigue avanzando. Y entonces, ¿la esperanza cristiana en qué consiste? En tener los ojos de la fe abiertos y en saber que también nuestro compromiso como hijos de Dios, como hijas de Dios, está también para contribuir con ese avance de Dios. Y ahí tenemos que ser muy sabios y depender mucho de Dios para contribuir no al sufrimiento, sino a la vida plena. Contribuir con ese desafío que hemos escuchado en el Evangelio, de amarse como yo les he amado, en ese compromiso de amor al otro, y no de procurar su mal, sino el bien. Ahí vamos contribuyendo a que esa esperanza se siga siendo real en nuestro contexto inmediato. Y nosotros sabemos que seguimos madurando en Dios, que seguimos creciendo en su confianza, que seguimos creciendo en la esperanza. Recordar, entonces, que Dios ya inició y Dios nos sigue, y el verbo, cuando dice yo hago nueva todas las cosas, tiene que empezar por mí. Dios nos sigue moldeando en aquello que adolecemos. Ahí también es el desafío nuestro de aprender a soltar en Dios y de dejar nuestras debilidades y pedir su fuerza, su sabiduría para vernos, para ver en su palabra, vernos como el espejo que es y ver en qué estamos fallando o qué enmendar de mi vida. Quiera Dios, hermanos, que así también podamos contribuir a ese quehacer de Dios hacia, repito, no también solo para mí, sino también en nuestro compromiso hacia horizontalmente, hacia nuestro mundo, hacia nuestro tiempo. Pidámosle a Dios, pues, que esta promesa que ya fue inaugurada por Jesús se vaya haciendo realidad en nuestra vida y llegará un momento, esa es nuestra esperanza, en que todo será como Dios lo ha diseñado, porque Dios, fijaos, aquí hay algo
interesante que podemos sacar de esta palabra, de ese kairos de Dios. Dios mira por el Apocalipsis. Dios no solo está en el pasado, ni únicamente en el presente, sino que Dios viene desde el futuro, vamos a decirlo como a la manera israelí. Dios viene desde el futuro hacia nosotros y se nos pone delante y nos dice: yo hago nuevas todas las cosas, yo estoy creando ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Dios viene desde el futuro, repito, hacia nosotros. Qué grandioso, ¿no? Dios, que es capaz de ver allí, nos viene y nos trae palabras de esperanza. Consuélate, ten esperanza, porque yo estoy creando, porque yo estoy en mi perfección, poniendo remedio a todo. En Jesús ese nuevo tiempo fue iniciado. Y no será fácil, pero ahí también estamos nosotros, inmersos en ese proceso de Dios. Así os invito a caminar el hoy y visualizar ese futuro no nuestro, sino el de Dios, que está ahí, que nos lo está dejando para confiar, para esperar. Y entonces, en Él sabemos que somos más que vencedores y en Él caminamos la vida. No por triunfalismo, no porque nos queramos los superhéroes, no. Gracias a su obra, gracias a su amor sobre todo. Pidámosle a Dios, pídele a Dios que nos permita caminar así, la vida, llenos de Él, confiando en Él, porque Él ya mora entre nosotros. Oremos. Gracias, bendito Dios, porque tu tiempo preciso ha llegado, porque no hay paso atrás, porque la salvación ya ha sido inaugurada, es real, porque estamos en tu tiempo, bendito Señor, de refrigerio, de jubileo, aunque también sigue presente el sufrimiento, el dolor. Pero Señor, ayúdanos a que nada ya nos dañe más allá, porque tú Señor, renuevas nuestra vida, haces nuevas todas las cosas. Permítenos, Señor, vivir así, caminar así, confiados en que tú ya moras entre nosotros. Gracias, Señor. Gloria a ti. Y a ti confiamos así nuestra vida, hoy y mañana.